Bueno, continuamos entonces con nuestro contenido programático y estábamos mirando, o vamos mejor a mirar, el capítulo 6 que nos habla del divorcio. Hablaremos del divorcio. Digamos que es importante en el artículo 388 dar una mirada a las causales para que las entendamos en la justa dimensión. Causal primera: relaciones sexuales extramatrimoniales. Originalmente, como decía, relaciones sexuales extramatrimoniales salvo que el demandante las haya consentido, facilitado o perdonado. A partir del salvo, eso quedó declarado inexequible por la Corte Constitucional. Por lo tanto, hoy esa causal primera, ¿cómo hay que entenderla y cuál es el alcance? Simplemente relaciones sexuales extramatrimoniales y nada más. Para esta causal primera no se exige necesariamente un acople carnal, sino que basta con una relación íntima, erótico-sexual, y no tiene que ser heterosexual. Es un alcance, ya una mirada mucho más amplia, ¿cierto? Hay que entender, obvio, todas estas causales saben ustedes que tienen origen en nuestro Código Civil, por lo tanto hay que ubicarse en el año, de ahí que por eso estamos entrando a dar estas explicaciones, porque hoy hay que entenderlas en el contexto constitucional moderno, o sea, el que la Corte Constitucional ha ido trazando a medida que ha ido conociendo de ellas. Entonces, esta causal primera, ya saben, fue modificada, ahora es simplemente relaciones sexuales extramatrimoniales, no más, no interesa nada más. Y también se discutía antes si era necesario que hubiese un acople carnal, y no es cierto, porque ahora también con base en un alcance mucho más extensivo, una simple relación íntima o erótico sexual suficiente. Y también se definió que no tiene que ser heterosexual, puede ser de otro género sexual como homosexual, y también encuadraría entre la causal. El grave e injustificado incumplimiento de los deberes. Nos tenemos que ubicar ahí necesariamente en el artículo 166 de nuestro Código Civil, que dice que la separación de hechos sin que haya habido acuerdo entre los cónyuges faculta a quien fue abandonado para solicitar el divorcio por la causal segunda de divorcio, incumplimiento de deberes, y no se exigirán entonces los 2 años. Acuérdense y miremos, vamos a mirar que más adelante hay una causal que se refiere a este tiempo de los 2 años. Pero miren que uno se podría ir por incumplimiento de deberes causal en el divorcio, la separación de hecho, cuando no existe acuerdo entre los cónyuges, porque faculta a quien fue abandonado para solicitar el divorcio. Quien fue abandonado sería el que estaría legitimado en la causa. Entonces es importante, porque mire que puede invocar la causal segunda del incumplimiento de los deberes y le prosperaría. Ultrajes, trato cruel y maltratamientos de obra. Bueno, las lesiones personales o los abusos físicos se relacionan por otro lado con los maltratamientos de obra. También allí podría enmarcarse. La embriaguez habitual, la causal número 4. La Corte Suprema de Justicia afirma que se requiere que el exceso sea crónico, pues como es natural, un solo acto aislado no configuraría la causal mencionada. Entonces esta embriaguez tiene que tener ese aspecto crónico. Por eso bien dice la Sala de Casación Civil Agraria, Comercial y de Familia, cuando abordó el tema, que no es un hecho aislado, porque eso no configuraría la simple causal. Tiene que ser crónico, repetitivo, que comprometa el bienestar al interior del núcleo familiar. Y asimismo tendríamos que decir de la causal quinta, ¿cierto? El uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, porque en ese mismo sentido está habitual y que comprometa el núcleo familiar. Porque unas situaciones aisladas de
digamos, una rumba brava en el cual haya consumo de drogas, pues esto no es un consumo habitual. Por lo tanto, esa causal invocada de esa manera, pues no estaría llamada a prosperar. La sexta, la enfermedad o anormalidad grave e incurable física o psíquica que ponga en peligro la salud mental o física del otro. Vean que tiene que necesariamente poner en peligro la salud mental o física del otro, si no, pues sería incoherente con uno de los deberes cuando se unen las personas en Colombia en matrimonio, que está concebido también desde el Código Civil, de ayuda mutua, ¿no? Aquí es porque ponga en peligro la salud mental o física del otro, de lo contrario tampoco prosperaría la causal. La conducta tendiente a corromper o pervertir al otro, a un descendiente o personas a su cargo. Entonces esta causal, mire que no solo llega al cónyuge, sino también va a sus descendientes, por vía extensiva a ascendientes y personas a su cargo. Muy subjetiva, ¿cierto? Como casi todas, difícil de probar. Conducta tendiente a corromper o a pervertir el otro. De alguna manera, en lo que se ha transitado por esta causal, no puede haber consentimiento, digamos, del otro cónyuge en cualquier tipo de actividad sexual ni de cualquier otro tipo cuando él consienta, porque si el otro consiente, pues obviamente que esa conducta no es tendiente a corromper o a pervertir el otro, porque digamos que los dos han asentido en realizarla, en asumirla o en practicarla y no podría llegar hasta allá. La causal octava que decíamos, separación de cuerpos judicial o de hecho por un lapso no menor o no inferior a 2 años, lo miran en asocio con la causal segundo, porque aquí ya es por el paso del tiempo comprobada la separación de hecho o aún más fácil judicial, cuando hay una sentencia de un juez que declara la separación de cuerpos. Entonces 2 años, a los 2 años siguientes perfectamente enmarca allí para invocar, entonces, la causa de divorcio. Y la novena es el consentimiento de ambos cónyuges, de común acuerdo, el común acuerdo para el divorcio, y aquí nos ubicamos entonces que habilita, ¿cierto?, para determinar que se puede en Colombia solicitar el divorcio vía voluntaria o vía contenciosa. Y ya sabemos, vía voluntaria, entonces tenemos de común acuerdo ante un notario, o vía jurisdiccional, también siendo voluntaria, a través de un proceso de jurisdicción voluntaria. Y siendo contenciosa, pues no hay otro camino que acudir al juez, a la rama judicial, al aparato jurisdiccional, ante el juez de familia. Las causales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 únicamente las puede promover el cónyuge inocente. Saben ustedes en Colombia que no se puede valer uno de sus propios errores para sacar de ello provecho. Por eso estas causales marcan y dicen no las podemos promover sino el cónyuge que haya sido declarado inocente. La 6 y la 8. Cualquiera las puede mandar. La enfermedad o anormalidad grave, incurable, física o psíquica que ponga en peligro la salud mental o física del otro, que es la sexta, y la octava, que es la separación de cuerpos, ya sea judicial o de hecho, cualquiera de los cónyuges la puede demandar. Se ha establecido entonces que las causales no caducan, lo que caducan son los hechos constitutivos de esas causales. Entonces, para la 1 y la 7, o sea, relaciones sexuales extramatrimoniales y conducta tendiente a corromper o pervertir al otro, se tiene 1 año desde que se entere y máximo 2 desde que sucedieron los hechos. Entonces, 2 momentos, ¿no? Desde que se entere, que será 1 año, y desde que sucedieron, 2 años. Las causales 2, 3, 4 y 5, 1 año desde que ocurran los hechos. 2, grave e injustificado incumplimiento de los deberes, ultrajes, trato cruel o maltratamientos de obra
embriaguez habitual y uso habitual de sustancias alucinógenas, 1 año desde que ocurran esos hechos. Y la 6, la 8 y la 9, que es el tema de la enfermedad o anormalidad grave e incurable, ponga en peligro al otro, la separación de cuerpos judicial o de hecho y el común acuerdo, pues en el fondo no tienen término de caducidad porque es, vea, cuando se presente, se tiene que dar la condición, o ya sea la enfermedad grave o de que se promovió una separación por efectos del tiempo o que de común acuerdo lo dispusieran. Por eso se dice que sobre estas tres no existe o no hay un término de caducidad. ¿Qué aspectos procesales tenemos? Alcance, el divorcio, cesación de efectos civiles de matrimonio religioso, separación de cuerpos de matrimonio civil o religioso. Vean que para todos estos procesos abarcaría la cesación de efectos civiles de matrimonio religioso, que en el fondo es el mismo, porque tiene los mismos efectos civiles, por eso habla, cesación de esos efectos civiles del matrimonio religioso. Técnicamente, por eso es que en un matrimonio de estos, en un religioso, no es lo técnico hablar de un divorcio, sino hablar de una cesación de efectos civiles de matrimonio religioso. Eso es uno de los temas que en Colombia ha dado lugar a un juego de palabras que para mí devienen insulso. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, sino que hay que denominarlo pues técnicamente. ¿Por qué? Porque por el rito de la religión católica, de los matrimonios religiosos, se dispone que la figura de divorcio como tal no cabe. Y va de todo un concepto que tiene que ver más con lo sentimental, de los principios de esta religión que dice lo que Dios une, el ser humano no lo puede separar. Y de allí esa eterna discusión. Pero yo, desde el campo jurídico, pues lo manifiesto, eso es insulso. Es exactamente lo mismo. Porque nos interesan son los efectos civiles, pero digamos que hay que tener ese cuidado. Extensivo para la separación de cuerpos, que puede ser también por consecuencia o como consecuencia de un matrimonio civil o de un matrimonio religioso. Las partes. Únicamente los cónyuges están legitimados para el proceso de divorcio. Pero si son menores de edad, entonces los padres entrarían a representarlos. Pero por regla general, saben ustedes que es únicamente cónyuges los legitimados en la causa. El Ministerio Público hará presencia, bueno, es facultativo porque ustedes saben que todas las intervenciones del Ministerio Público son facultativas, o sea, deciden si no van al proceso si hay menores. Entonces, si hay hijos menores, surge la obligación de notificar personalmente al Ministerio Público, esa es la obligación. Ya saben que ese es uno de los eventos en los cuales procede la notificación personal y habría que notificar personalmente al Ministerio Público y ya el Ministerio Público notificado personalmente determinará si hace presencia o no en el proceso judicial por la presencia de menores. Para la separación de bienes se aumenta una causal, o sea, están dispuestas las mismas 9 causales de divorcio, pero se aumenta en una, que es del régimen eminentemente patrimonial. Dice la mala situación financiera del cónyuge demandado en forma que menoscabe los intereses del demandante en la sociedad conyugal. Entonces esta se aumenta solo para la separación de bienes, dándose esas condiciones. O sea, tendríamos toda la gama de las 9 que se consideran también para el divorcio, más esta única y exclusiva de separación de bienes que incorporaría y sería la 10ª. Importante tener en cuenta que en el proceso de divorcio cabe la demanda de reconvención y es uno de los ejemplos útiles cuando se entra a explicar demanda de reconvención. Entonces tenemos que ubicarnos en la institución procesal. Demanda de reconvención, mecanismo de defensa, ¿cierto? Uno de los mecanismos de defensa que puede ejercer el demandado en Colombia.
Lo segundo, el legislador ha dispuesto que la demanda de reconvención solo cabe para procesos o en procesos declarativos y no en todos. O sea, de una vez para los otros tipos de procesos la saca, ¿no? Digo los del Código General del Proceso, o sea, en materia de procesos ejecutivos, procesos liquidatorios y procesos de jurisdicción voluntaria, no es de recibo la demanda de reconvención. Es de recibo en algunos declarativos, y ese es el caso el que estamos hablando en el proceso de divorcio CAE. ¿Cuándo se da? Y es común que se dé cuando uno de los cónyuges promueve este proceso de divorcio. Ustedes saben que para promover el proceso de divorcio hay que invocar y argumentar y obviamente probar una causal. Y entonces, como mecanismo de defensa, el demandado en ese proceso hace uso de este mecanismo de derecho de defensa de la demanda de reconvención, pero tiene que ser con base en otra causal. Y ahí se estructuraría y perfectamente entonces se puede venir en demanda de reconvención con toda la connotación que tiene la demanda de reconvención, ¿no? En el sentido que esa demanda de reconvención es una demanda autónoma e independiente, por lo tanto sobre ella se da todo lo que se da sobre la demanda original. Me estoy refiriendo a su admisión, me estoy refiriendo a su inadmisión, estoy refiriendo a que debe cumplir con todos los requisitos del artículo 82 del Código General del Proceso, y como consecuencia, pues la excepción que la hace en materia de la notificación del auto admisorio de la demanda, porque tenemos en ese contexto que todos los autos admisorios de las demandas deben notificarse personalmente, pero hay unas excepciones. Aquí surge una de esas excepciones. ¿Cuándo? Cuando se propone demanda de reconvención. ¿Por qué? Porque el auto admisorio de la demanda de reconvención no hay que notificárselo personalmente a la contraparte, que en este caso sería el demandante original. ¿Por qué? Pues por obvias razones, porque es que el demandante ya promovió una acción y por lo tanto está enterado y es su responsabilidad hacer el seguimiento. La demanda de reconvención, lo saben ustedes, solo surge como mecanismo de defensa. Por lo tanto, el demandante al ya estar enterado, pues ahí es donde se hace la excepción y dice, en este caso, ese auto admisorio de la demanda de reconvención no se notificará personalmente, se notificará por estado. Y acuérdense que si se da trámite a las dos demandas, a la original y a la demanda de reconvención, pues se nivela la actuación procesal y se deciden con una o en una sola sentencia, que es otra característica procesal ahí, ¿cierto?, de la demanda de reconvención. Podrían preguntar sobre la demanda de reconvención, ¿pueden aplicar los mismos fenómenos o instituciones procesales que sobre la demanda original? Claro que sí, porque tiene autonomía e independencia. Por eso de ella se puede desistir. Claro, o sea, ¿se puede desistir de la demanda original y de la demanda de reconvención? Sí. ¿Se puede desistir de solo la demanda original y que siga el proceso por la de reconvención? Sí, también. O se puede desistir de la de reconvención y seguir solo con la demanda original. Miren que ese tema de la autonomía y la independencia pues permite este ejercicio. También se preguntan y dirían, bueno, ahora hay unos fenómenos nuevos como la posibilidad de aclarar o corregir una demanda o reformarla. ¿Se puede corregir, aclarar o reformar una demanda de reconvención? Claro que sí, desde que se haga bajo los mismos requisitos y dentro de los momentos procesales que está establecido para esa figura en esos tres verbos, o aclararla o corregirla o reformarla. También es susceptible. Y para terminar, en el ejercicio de defensa contra la demanda de reconvención, donde se invierten las cargas, ¿cierto?, porque el demandante pasa a ser demandado, ¿qué mecanismos de defensa caben contra la demanda de reconvención? Todos excepto otra demanda de reconvención, o sea, no cabe reconvención de la reconvención. Pero cuando el demandado propone demanda de reconvención, hay que correrle traslado ¿a quién? Al original demandante, que aquí pasa a ser demandado. Y entonces se le abre el abanico de sus posibilidades de defensa. ¿Qué puede hacer sobre esa demanda de reconvención? Pues se puede allanar,
puede proponer excepciones previas, puede proponer excepciones de fondo de mérito o combinarlas, y lo único que no cabría es demanda de reconvención. Por eso se dice tradicionalmente, y es cierto, no cabe reconvención de la reconvención. Y ahí entonces se nivelaría la actuación procesal y se iría bajo ese mismo procedimiento para terminar con una única sentencia resolviendo lo que en ella haya lugar. Bueno, por hoy entonces yo creo que dejamos hasta ahí, y el próximo día nos continuaremos con la segunda parte de este proceso de divorcio.